La mayoría de la gente cree que para llegar a tu primer millón necesitas una de estas tres cosas. Nacer en la familia correcta, tener una inteligencia descomunal, o encontrar una oportunidad tan extraordinaria que el resto del mundo todavía no la haya visto. Esa es la mitología. La realidad suele ser mucho menos cinematográfica, y muchísimo más útil. Porque la mayoría de los primeros millones no se construyen con genialidad explosiva. Se construyen con una combinación mucho más incómoda. Años de disciplina, capacidad de acumular capital sin destruirlo, propiedad de activos que trabajan mientras tú no estás mirando, y una resistencia casi aburrida a las estupideces que frenan al promedio. Esa es la parte que la gente no quiere oír. Quieren la acción secreta. Quieren el negocio milagroso. Quieren el atajo mental que les permita saltarse la fase fea, lenta y silenciosa de la construcción. Pero el millón, en la mayoría de los casos, no aparece como un rayo. Aparece como una consecuencia. La consecuencia de haber vivido durante suficiente tiempo con una estructura que te permitió retener, invertir, esperar y no traicionarte. Por eso este vídeo no va a hablar de cómo hacerte rico rápido. No va a jugar al gurú. No va a fingir que puedes llegar a 7 cifras solo con frases motivacionales, una app elegante y 5 hábitos de productividad. Vamos a hablar de algo más serio. Cómo llegar a tu primer millón sin ser un genio. Es decir, cómo lo haría una persona normal, sin información privilegiada, sin un IQ legendario, sin una startup vendida en Silicon Valley y sin un golpe de suerte que luego convierte en discurso inspirador en Internet. Porque esa es la verdadera pregunta. No cómo llega alguien excepcional, sino cómo llega alguien disciplinado. Y la respuesta, aunque no sea sexy, tiene una ventaja enorme: funciona mucho mejor que la fantasía. Si este tipo de contenido te gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: el millón no se adivina, se construye. Porque eso es exactamente lo que vamos a demostrar. Hay una frase que destruye más futuros de los que parece. Eso del millón no es para gente como yo. Cada vez que alguien piensa eso, lo que está haciendo en realidad es entregarle el millón a otro tipo de persona. A alguien que quizá no sea más brillante, no sea más culto, no sea más profundo, pero sí fue capaz de respetar una estructura durante suficiente tiempo. Porque casi nadie llega a 7 cifras por tener pensamientos extraordinarios. Llega por no vivir como un agujero con ingresos. Esa es la diferencia. La gente sobreestima muchísimo la inteligencia y subestima brutalmente la arquitectura financiera. Piensan que el millonario es el que sabe más. Muchas veces es el que desperdicia menos. Piensan que el millonario es el que acertó una vez. Muchas veces es el que no se destruyó 10 veces. Piensan que el millonario es el que encontró la oportunidad perfecta. Muchas veces es el que logró mantener el dinero dentro del sistema suficiente tiempo como para que el interés compuesto empezara a hacer trabajo serio. Y esto cambia completamente la conversación. Porque si el millón fuera un premio al genio, entonces la mayoría estaría excluida desde el principio. Pero si el millón es, en muchos casos, una consecuencia de estructura, entonces ya no hablamos de talento mítico. Hablamos de orden. Y el orden se puede aprender. Se puede construir. Se puede repetir. No necesitas ser un genio para entender algo tan básico como esto. Si cada mes generas más de lo que gastas, si capturas esa diferencia con consistencia, si la conviertes en propiedad de activos productivos, y si no interrumpes el proceso con decisiones emocionales idiotas, terminas acercándote a una cifra que al principio parecía absurda. Esa es la lógica. No gloriosa, no sexy, no viral, pero real. Y la realidad tiene una ventaja enorme sobre la fantasía: si puede convertirse en patrimonio. Paso 1. Antes del millón tienes que aprender a retener. La gente quiere invertir demasiado pronto. Ese es uno de los errores más comunes. Quieren hablar de fondos, acciones, negocios, inmuebles, crecimiento, rentabilidad, interés compuesto, independencia financiera, mientras todavía no han resuelto la parte más humillante de toda la ecuación. No saben retener dinero. Y si no sabes retener, no estás en fase de inversión. Estás en fase de fuga. La mayoría de la gente no fracasa financieramente porque gane poco. Fracasa porque no sabe que parte de lo que gana desaparece por costumbre, ansiedad, identidad o desorden. Paga demasiado por conveniencia. Paga demasiado por parecer mejor. Paga demasiado por pequeñas recompensas repetidas. Paga demasiado por cuotas que anestesian. Paga demasiado por no tolerar espera. Y entonces, claro, el millón parece una broma cruel. Pero no porque el millón sea absurdo, sino porque el sistema diario está perforado. Por eso el primer paso real hacia un millón no es empezar a invertir, es aprender a retener. Retener no significa vivir como un miserable.
no significa castigarte. No significa eliminar todo disfrute de tu vida. Significa algo mucho más importante. Dejar de comportarte como si cada dólar que entra ya tuviera derecho automático a salir. Esa es la gran revolución inicial. Cuando una persona aprende a generar un excedente estable, aunque no sea inmenso, acaba de abrir la primera puerta real al patrimonio. Porque el millón no empieza en 1.000.000. Empieza en el primer margen que logras defender todos los meses sin traicionarte. Y aquí hay una verdad durísima. Sin margen, no hay proceso. Sin proceso, no hay capital. Sin capital, no hay activos. Sin activos, no hay millón. Así de simple. No sueñes con 7 cifras y todavía cada mejora de ingreso termina absorbida por un estilo de vida más caro. El millón no llega a quien gana más por un rato. Llega más fácilmente a quien consigue capturar una parte creciente de lo que produce. Paso 2. Elimina la deuda cara o el millón se vuelve una broma. Si quieres llegar a tu primer millón sin ser un genio, hay una cosa que no puedes hacer. Intentar construir riqueza mientras sigues financiando estupidez a tasas altas. Y sí, lo digo así porque hace falta decirlo así. Hay gente intentando invertir mientras paga intereses destructivos en tarjetas, consumo financiado, préstamos impulsivos, créditos tomados para sostener un nivel de vida que no pueden sostener de verdad. Eso no es una estrategia. Es una guerra civil dentro de tus finanzas. Porque, por un lado, quieres construir capital. Pero, por el otro, cada mes permites que una parte de tu energía sea absorbida por decisiones viejas que siguen mordiendo tu futuro. Y el dinero no crece bien en medio de esa contradicción. La deuda cara no solo te roba caja, te roba tiempo. Porque cada dólar que pagas en intereses de consumo es un dólar que no entra a la cadena de capitalización. No entra al ahorro. No entra a la cartera. No entra al negocio. No entra al activo que podría haber trabajado durante años. Muere ahí. Y la gente no entiende la magnitud de esa muerte porque la ve mes a mes, no década a década. Pero si tú quieres llegar a 7 cifras, no puedes permitirte demasiados cadáveres financieros en el camino. No puedes seguir premiando con intereses caros decisiones mediocres y luego preguntar por qué el patrimonio se ve tan lejos. El primer millón no requiere perfección, pero sí exige una condición mínima. Que dejes de incendiar por abajo lo que intentas construir por arriba. Por eso, antes de emocionarte con la inversión, mata la deuda cara. Porque mientras ella exista, el millón no es una meta. Es una fantasía decorativa. Paso 3. Construye una reserva o vas a vender tu futuro cada vez que el presente se complique. Aquí aparece otra parte que muchos desprecian porque no tiene épica. La reserva. El fondo de emergencia. La liquidez. El dinero que no luce. El dinero que no presume. El dinero que no parece estar haciendo nada. Y, sin embargo, es el dinero que impide que destruyas el proceso. Mucha gente jamás llega al millón no porque invierta mal, sino porque no logra permanecer invertida. Y no logra permanecer invertida porque cada vez que la vida se complica, tiene que desmontar el futuro para pagar el presente. Se rompe algo. Se cae un ingreso. Aparece una urgencia. Se complica un trabajo. Sube un coste importante. Y entonces venden, rescatan, refinancian o se endeudan. No porque sean tontos, porque no tenían amortiguación. Por eso la reserva no está ahí para hacerte rico. Está para que tus activos no tengan que comportarse como ambulancia de cada problema cotidiano. Si no construyes reserva, el mercado te castigará por algo que no era culpa del mercado. Te verás forzado a salir mal, a tocar lo que no debías tocar o a interrumpir el proceso justo cuando más necesitaba continuidad. Y eso es devastador. El millón necesita continuidad. Y la continuidad necesita protección. Por eso la secuencia correcta no es: gano un poco más, invierto todo, ya veré qué pasa. No. La secuencia correcta es: ordeno, retengo, elimino deuda tóxica, construyo colchón, y entonces sí empiezo a dejar que el dinero trabaje sin tener que llamarlo cada vez que mi vida se desordena. Ese es el punto. El millón lo construye la gente que logra mantener su capital en movimiento durante mucho tiempo. No la gente que reinicia la partida cada 2 años por falta de base. Paso 4. Aumenta tu tasa de inversión, no solo tu ingreso. Esta es una distinción brutal que muy poca gente entiende. No te acercas al millón solo porque ganas más. Te acercas porque inviertes más de manera sostenible. Y esas dos cosas no son iguales. Hay personas que duplican ingreso y siguen igual de lejos del patrimonio porque cada mejora se tradujo inmediatamente en un estilo de vida más caro. Más coche. Más ropa. Más restaurantes. Más barrio. Más señales. Más presión por parecer la nueva versión de sí mismos. El resultado es grotesco.
Sube el ingreso. No sube el capital. Y sin capital no hay millón, por mucho que la nómina se vea mejor. Por eso el paso crítico no es solo perseguir mejores ingresos. Claro que hay que hacerlo. Hay que crecer, negociar mejor, mejorar habilidades, vender mejor tu trabajo o tu negocio, aumentar capacidad de producción. Pero cada subida de ingreso tiene que responder a una pregunta mucho más importante. ¿Qué porcentaje de esta mejora va a ser capturado por mi futuro antes de que mi presente lo devore? Esa es la pregunta seria. Porque si cada aumento termina siendo una fiesta de identidad, entonces el millón seguirá pareciendo lejano aunque tu vida se vea cada vez más exitosa. Y aquí aparece una verdad durísima. El millón no ama la inflación del estilo de vida. Ama la tasa de inversión. Ama el dinero que sale de tu flujo cotidiano y entra, mes tras mes, en activos productivos. Si ganas bien pero inviertes poco, el millón se aleja. Si ganas decentemente pero inviertes con consistencia creciente, el millón empieza a volverse matemáticamente menos absurdo. No necesitas ser un genio para entender esto. Solo necesitas dejar de confundir mejora de ingreso con mejora de estructura. Son dos cosas distintas. Y solo una de ellas te acerca a 7 cifras. Paso 5. Compra activos, no narrativas. Aquí es donde empieza la parte que la mayoría llama invertir. Pero incluso aquí, si quieres llegar al millón sin ser un genio, tienes que respetar una regla clave. Compra activos, no narrativas. ¿Qué significa esto? Significa que no necesitas la historia más emocionante. No necesitas el activo del momento. No necesitas sonar sofisticado. No necesitas parecer más listo que el mercado. Lo que necesitas es propiedad productiva. Propiedad de negocios. Propiedad de flujos. Propiedad de estructuras que puedan crecer con el tiempo. Propiedad suficientemente diversificada como para no depender de una sola idea brillante. La gente se enamora demasiado de las historias. Y las historias venden muy bien. La próxima revolución. La próxima tecnología. La próxima empresa legendaria. La próxima oportunidad irrepetible. Pero el primer millón, en la mayoría de los casos, no se construye con un cuento perfecto. Se construye con años de exposición razonable a activos que sí producen algo. Y aquí hay una diferencia enorme entre el principiante y el constructor serio. El principiante quiere encontrar la próxima joya. El constructor serio quiere pasar tiempo suficiente dentro del sistema correcto. Porque entiende algo fundamental. Si compras propiedad productiva de forma regular, con costes razonables, sin interrumpir el proceso y sin convertir cada decisión en un drama emocional, el tiempo empieza a hacer un trabajo desproporcionado. Esa es la magia aburrida del patrimonio. No necesitas ser un genio para comprar exposición a activos productivos. Necesitas, sobre todo, no convertir la inversión en teatro. No hagas del millón una narrativa heroica. Haz de él una consecuencia de propiedad repetida. Paso 6. El interés compuesto no necesita que seas brillante, necesita que no lo interrumpas. Aquí llegamos al corazón matemático del asunto. El interés compuesto no selecciona personas por carisma. No te pregunta si eres brillante. No exige que seas un visionario. No te pide un IQ de película. Exige algo mucho más difícil para el ego moderno: tiempo y continuidad. Investor.gov mantiene una calculadora de interés compuesto precisamente para mostrar esta lógica. El dinero crece no solo por lo que aportas, sino también por lo que el propio capital ya acumulado empieza a producir con el paso del tiempo. Y aquí está la gran diferencia entre la fantasía y la realidad. La fantasía dice, voy a encontrar algo espectacular y dar un salto. La realidad dice, voy a construir un sistema donde el capital tenga suficiente tiempo como para empezar a pesar más que mis aportes. Eso cambia todo. Porque al principio casi todo depende de ti. Tu ahorro, tu disciplina, tu tasa de inversión, tu capacidad de aguantar. Pero llega un punto en que el capital acumulado empieza a hacerse visible. Ya no todo depende de cuánto metes este mes. Ahora también depende de cuánto ya existe dentro del sistema. Y ahí aparece la sensación de aceleración. La gente que nunca llega a ese punto cree que el patrimonio grande solo puede venir de genialidad. La gente que sí llega entiende otra cosa. La aceleración empieza tarde. Muy tarde. Y precisamente por eso casi todos abandonan antes. No se hacen ricos porque el interés compuesto no funcione. Se quedan fuera porque no le dieron tiempo. Porque lo tocaron. Porque lo interrumpieron. Porque cambiaron de plan cada año. Porque se dejaron arrastrar por el ruido. Porque quisieron sentirse listos antes que ser consistentes. El interés compuesto no castiga la falta de genio. Castiga la falta de permanencia. Ahora vamos a ponerle piel a esta idea. Porque decir el millón se construye con tiempo suena bien,
pero sin números puede quedarse en frase bonita. Así que pensemos con escenarios hipotéticos y simples. Si una persona invierte $500 al mes y consigue un retorno medio del 8% anual, tardaría aproximadamente 33 años y 5 meses en llegar a $1.000.000. Si en lugar de $500 invierte $1.000 al mes, el tiempo baja a unos 25 años y 7 meses. Si logra invertir $1.500 al mes, el plazo cae a aproximadamente 21 años y 3 meses. Y si consiguiera sostener $2.000 al mes, el tiempo bajaría a alrededor de 18 años y 5 meses. Este es el punto exacto donde mucha gente se cae mentalmente. Porque escucha 20, 25 o 30 años, y su cerebro infantil responde, demasiado. Pero esa es la lectura equivocada. El tiempo va a pasar igual. La pregunta no es si 25 años parecen muchos. La pregunta es qué versión de ti llegará a ese punto. ¿La que construyó propiedad productiva cada mes? ¿O la que fue gastando cada mejora de ingreso para sentir progreso visual antes de tener poder real? Esa es la diferencia. Además, estos números muestran una verdad muy poderosa. No necesitas una rentabilidad imposible. No necesitas una empresa milagrosa. No necesitas una genialidad irrepetible. Lo que necesitas es una combinación de dos cosas que la mayoría sabotea. Aportes suficientemente serios y suficiente permanencia. Por eso el millón no es solo una cifra. Es un test de estructura. Ya dijimos que lo construye. Ahora hablemos de que lo asesina. Porque el primer millón no suele morir por una gran tragedia teatral. Muere por una cadena de errores normalizados. El primero ya lo vimos, inflación del estilo de vida. Ganas más, gastas más, aparentas más, y sigues sin masa crítica. El segundo es la deuda de consumo. Querer patrimonio grande mientras todavía alimentas intereses caros es como correr con una mochila llena de ladrillos y luego preguntarte por qué avanzas tan lento. El tercero es tocar el capital demasiado pronto. Cada vez que desmontas parte del sistema para solucionar impulsos, para premiarte sin criterio o para rescatar el presente con dinero que debía seguir acumulando fuerza, matas tiempo compuesto. Y eso es gravísimo. El cuarto es la necesidad de parecer listo. Aquí entra la rotación innecesaria, el exceso de opinión, la persecución de modas, el cambio de estrategia constante y la incapacidad de soportar aburrimiento. La gente quiere una cartera entretenida. El millón suele venir de una cartera disciplinada. Y el quinto asesino es quizá el peor de todos. La falta de identidad suficiente para sostener un proceso largo. Porque si tú sigues necesitando validación rápida, si sigues usando el dinero como analgésico, si sigues sintiendo que cada mejora de ingreso debe verse, entonces cualquier estrategia racional terminará siendo interrumpida por emociones costosas. El millón no exige perfección, pero sí exige madurez suficiente para no sabotearlo lento. Y esa es una barrera psicológica mucho más seria de lo que la mayoría admite. Hay una fase del camino hacia el millón que merece muchísima atención. La fase donde el capital deja de parecer pequeño. Al principio, casi todo lo que ves viene de tu esfuerzo directo. Tu aportación mensual manda. Tu disciplina manda. Tu retención manda. Pero llega un momento en que entras en otra liga mental. Ya no estás luchando solo con tus aportes. Ahora el capital acumulado empieza a tener volumen suficiente como para hacer una parte visible del trabajo. Cuando llegas a los primeros 6 dígitos serios, algo cambia. Tus aportes siguen importando, claro, pero ya no son los únicos protagonistas. El dinero empieza a generar dinero con una dignidad distinta. Y ahí el proceso se vuelve más poderoso y más peligroso. Más poderoso porque por fin sientes aceleración real. Más peligroso porque podrías pensar que ya lo entendiste todo y empezar a cometer errores por exceso de confianza. Por eso el primer millón no es un problema de brillantez puntual. Es un problema de haber sobrevivido correctamente a varias fases distintas. La fase de la retención, la fase de la base, la fase del aburrimiento, la fase de la primera aceleración, y la fase donde el ego quiere arruinar lo que la paciencia había construido. Cada una exige una virtud diferente. Pero ninguna exige genialidad legendaria. Exigen algo mucho más al alcance de una persona normal. Orden, consistencia y resistencia psicológica. Así que volvamos al título. ¿Cómo llegar a tu primer millón sin ser un genio? La respuesta real es mucho menos espectacular de lo que vende Internet. No lo haces adivinando el próximo pelotazo. No lo haces con una sola gran idea. No lo haces porque un día despertaste especialmente brillante. Lo haces en el orden correcto. Primero aprendes a retener. Luego eliminas la deuda cara. Luego construyes una reserva. Luego aumentas tu tasa de inversión. Luego compras activos productivos. Luego respetas el tiempo del interés compuesto.
Y durante todo el proceso, te dedicas sobre todo a no destruir lo que ya habías empezado a construir. Ese es el camino. No romántico, no viral, no glorioso, pero real. Y aquí está la parte más importante de todas. Si tú creías que el millón era solo para genios, estabas a punto de cometer un error gravísimo, renunciar antes de empezar a construir la estructura que podría acercarte a él. Porque el primer millón no suele ser un premio a la genialidad, suele ser un premio a la continuidad. A la persona que no convirtió cada subida de ingresos en una fiesta. A la persona que no financió identidad con deuda. A la persona que entendió que el dinero necesita tiempo. A la persona que logró sostener un proceso aburrido mientras otros perseguían emociones caras. Esa es la diferencia. El mundo ama al brillante visible, pero el patrimonio suele premiar más al disciplinado silencioso. Por eso, si hoy te sientes una persona normal, quizá eso no sea una desventaja tan grande como crees. Tal vez tu verdadera ventaja no sea ser un genio. Tal vez sea aceptar una verdad que casi nadie quiere aceptar. Que la riqueza seria se parece mucho más a una larga cadena de decisiones razonables, que a una explosión de inteligencia extraordinaria. Ahí empieza todo. Y si te gustó este guión, el siguiente puede ir todavía más profundo en la misma línea del canal.